sino ya es 2% de reducción anual. Entonces, como que la curva de los casos ha venido rápida y después se viene haciendo muy lenta. Entonces, a ustedes, cuando sean médicos, a todos seguramente les va a tocar por ahí pacientes con tuberculosis. Siempre va a haber. O sea, si en 20 años no se ha eliminado, seguramente que en 20 años más, 40 años más, todavía van a haber casos de tuberculosis. Otras micobacterias, también como Leprae, Avium, Kansasi, también nos dan algunos casos clínicos sobre este género de bacterias. Y otras micobacterias de crecimiento rápido también aparecen causando la enfermedad, especialmente, como dice el Mycobacterium pseudomonas, en partes blandas, en prótesis. La microscopía se le observa así, de color rojo, rectos o curvados, a veces cocoides. También son fluorescentes, o sea, captan la fluorescencia de la auramina, y en microscopio de fluorescencia se le ve así de esa manera, se le ve así, fluorescente. Y entonces, en cultivo se le ve así las colonias. El vacilo de la tuberculosis se replica, como les decía, en crecimiento celular, en crecimiento bacteriano, cada 18 a 24 horas. La Escherichia coli y el Staphylococcus aureus, por ejemplo, se replican cada 15 minutos. Entonces, esos son de crecimiento rápido, pero este micobacterio es de crecimiento lento en medio a base de huevo. Igualmente en medio cerrado. Pero el medio líquido sí crece y puede detectarse el crecimiento. Observen, ya tengo mi experiencia hizo que en 2 días, 18 horas, en el equipo MGI 360 nos dio positivo a los 2 días y 18 horas. Entonces hay tecnología nueva, especialmente este medio líquido, que está haciendo que el diagnóstico pueda ser más rápido. Pero eso depende de la carga bacilar, es decir, de la cantidad de bacilos que hay en la muestra. Pero las colonias se observan así, en este medio a base de huevo. Rugosas, de bordes irregulares, elevadas y de color cremoso. Allí en el control se puede pasar. Sí, pero no pasa. Sí. En este medio líquido, ustedes ven, se puede ver por la positividad, ¿no? Luego que el crecimiento bacteriano consume el oxígeno y aparece la fluorescencia, ¿no? Visualmente se puede ver, pero también en estos equipos semi-automatizados. Ahí está el técnico buscando los tubos en el cajón especial. Entonces el equipo lee cada 60 minutos esos tubos y los reporta a través de una computadora y una impresora. Entonces, por eso les decía que mi experiencia, el más rápido que he visto ha sido 2 días, 18 horas. Y esta muestra tenía 3 cruces de bacilos ácidos resistentes. Entonces, es una muestra que tenga menos carga bacilar, indudablemente que se va a demorar más.
Entonces, el problema que tenemos con micobacterias es que son de crecimiento lento. Ese es un aspecto bacteriológico fundamental para que todos los médicos entiendan cómo es la operación, cómo se operacionaliza la bacteriología de la tuberculosis. En medio a base de agar se puede hacer, ¿no?, cultivos, o sea, se pueden ver colonias y también se puede hacer la prueba de sensibilidad por el método de las proporciones. Entonces nosotros colocamos diferentes cantidades, diluciones de la bacteria y podemos contar las colonias para calcular una proporción, un porcentaje. Si el porcentaje de colonias es menor al 1%, decimos que es una micobacteria tuberculosis sensible al medicamento que se está probando. También nos permite diferenciar las características de colonias, por ejemplo, estas que ustedes ven son un poquito homogéneas, un poquito amarillas. Entonces eso también se puede evidenciar fácilmente en este agar Liderlux 7H3. Desde marca comercial, Becton Dickinson la fabrica. Entonces ese también, digamos que es otro escollo, ¿no?, para poder trabajar con estos productos, porque no lo podemos preparar en casa, no como para nuestro laboratorio, como sí hacemos con los medios a base de huevo. Otras micobacterias no tuberculosas, como les mencionaba, Kansasi, Marin, Microculacio, Avium y otras de crecimiento rápido. Mycobacterium leprae, que nunca ha podido ser cultivado hasta la actualidad. Sabemos que la fuente, digamos, de este Mycobacterium es el armadillo, y la gente que se pone en contacto con este animalito, en la selva especialmente, ¿no?, finalmente termina con lepra. Y el diagnóstico es solo con población sin 15, observando el bacilo ácido resistente. Pero es una micobacteria que también es importante, la Avium, que produce una enfermedad similar, igualita a la tuberculosis, pero se da en pacientes que están inmunosuprimidos, con linfocitos CD4 inferior a 200 por microlitro. Entonces, en los países, digamos, donde hay menos tuberculosis, en los países que están desarrollados, entre comillas, no hay tanta tuberculosis, como vamos a ver, no hay tanta infección de tuberculosis, y entonces cuando ya bajan sus linfocitos CD4, ¿no?, ellos no hacen tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis, sino hacen por Mycobacterium avium. Para explicar también, como decíamos, que esta es una enfermedad asociada a la pobreza, entonces hay que saber, ¿no?, nosotros como médicos, ¿no?, ya tenemos una maestría de gerencia del servicio de salud. Hay médicos que prácticamente esa es su especialidad y son gerentes, y muchas veces van a llegar seguramente a ser ministros de salud. Entonces, nosotros los médicos, aparte de la medicina, también tenemos que manejar el aspecto económico. El dinero con el cual se van a comprar, por ejemplo, esos equipos automatizados que estamos viendo, eso no son baratos, son caros. Y entonces nosotros como médicos tenemos que justificar la decisión científica que estamos tomando para el diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad tan importante en el Perú, tan asociada a la pobreza, como decimos, como la tuberculosis. Entonces, decirles de que el Banco Mundial ya desde los años 2012 estamos siendo catalogados como un país de mediano alto ingreso. Ya no somos un país de bajos ingresos. Tenemos plata. O sea, el país tiene plata. Y el otro detalle económico que siempre vemos es las reservas nacionales. Las reservas nacionales del país, desde hace más o menos
10 años estaban en 50.000 millones de dólares. Ahora están en 80.000 millones de dólares. Entonces es un país que realmente se mueve, realmente produce dinero, pero lo que pasa es de que los gobiernos no están administrando bien esa economía. Como estamos viendo, este gobierno lo está haciendo cada vez peor. Pero eso significa que todo el dinero que se gaste, por ejemplo, en tuberculosis también, como somos país de medianos altos ingresos, ya nadie nos presta, sino que tiene que salir del bolsillo del país. Y eso es lo que nosotros como médicos tenemos que gestionar. Porque yo muchas veces le digo a mis colegas, porque hay muchos, así como ustedes, que dicen, uy, pero eso es caro. No importa que sea caro. Lo que importa es que científicamente está funcionando para nuestros pacientes, especialmente en tuberculosis, para hacer un diagnóstico precoz, como les vamos a explicar en la cadena de transmisión. Este dato es importante para que ustedes tengan conciencia como futuros médicos de que este problema de la tuberculosis, si bien asociado a la pobreza, no tiene por qué ser desatendido. No tiene por qué decirse no, es caro y por lo tanto no se va a hacer eso. No. En medicina, como les decía, ya hay la maestría de gerencia de servicios de salud y ahí hay un curso que se llama Economía de la Salud. Y entonces, nuestro servicio de salud, nosotros los médicos, claro que producimos dinero también, pero en las clínicas, en la parte privada, en la parte estatal, no producimos dinero. Lo que producimos es años de vida ganados. Eso es el producto de los estudios de costo-beneficio. En salud, entonces, nosotros no medimos nuestras intervenciones médicas en base a cuál es la utilidad en dinero. No, es el beneficio de pacientes que han sido curados y eso les está garantizando años de vida por delante. Y una de las enfermedades que tiene el mejor costo-beneficio es tuberculosis, porque afecta a personas jóvenes, como ustedes. Y entonces, si yo recupero de su tuberculosis a un estudiante de medicina de San Marcos, estoy ganando muchísimos años de vida y años de vida, digamos, útiles para la sociedad. Porque cuando sea médico no solamente va a producir dinero para su familia, sino que también va a dar beneficios a la sociedad, curando más pacientes. El sueldo de un médico está entre 6.000 y 10.000 soles mensuales. Entonces no solamente estoy ganando, digamos, años de vida ganados, sino también más o menos entre 100.000, 200.000 soles al año al recuperar a una persona con tuberculosis joven, a un futuro médico. Entonces, los gastos en salud no se miden por utilidad económica, de dinero. Hay que hacerle entender eso a los economistas. Y no solamente en tuberculosis, sino en muchos más daños. La tuberculosis es un ejemplo, digamos así, es un fundamento que nos permite sustentar muchísimas otras intervenciones en todas las especialidades. Neurocirugía, pediatría, por mayor razón, etcétera. Otras metodologías que han sido importantes y que también son caras es la tipificación genética. Esta tipificación genética ha permitido que podamos ahora saber que hay más componentes del complejo Mycobacterium tuberculosis.
Antes decíamos que había tuberculosis, bovis y africano, nada más. Con estos estudios se está viendo que hay más especies en este complejo. ¿Para qué? Para que finalmente se puedan hacer estudios de evolución genética, así como nosotros evolucionamos. Ustedes jóvenes están en evolución biológica. Cuando lleguen a los 30, 40 años va a comenzar la involución biológica. Es inevitable. Y entonces igual nosotros estudiamos la evolución de la bacteria, su vida, digamos. Entonces, mediante estos estudios hemos podido concluir de que el más antiguo de todos es el canete. Luego ha venido el Mycobacterium tuberculosis, africano, microtis, y el más jovencito es el Mycobacterium bovis. ¿Y de qué nos sirve eso? Nos sirve porque la historia en general, por ejemplo, del mismo Perú, de la tuberculosis en el Perú, ha cambiado totalmente. Y para que vean ustedes que nuestras teorías son teorías muchas veces, como vamos a seguir viendo. Nosotros pensábamos, teorizábamos de que la tuberculosis la trajeron los españoles con las vacas. Y de las vacas, el Mycobacterium bovis pasó al humano y se transformó en Mycobacterium tuberculosis. Esa era la teoría. Pero con esta evolución genética, toda esa teoría se vino al suelo. Significaba que antes no sabíamos nada de nada sobre tuberculosis en el Perú. Igualmente sucede con muchos otros aspectos, muchas otras teorías, incluso prácticas en nuestra medicina. Así como les decía en la clase del microbioma, en la que prácticamente la medicina que está practicando la humanidad, todo el planeta, está llevándonos a nuestra autodestrucción. Esta especie humana va a ser extinguida de todas maneras por lo que estamos haciendo. Nosotros como médicos no nos queda otra cosa que seguir adelante. Ustedes tienen que seguir estudiando medicina, hacerse médicos, pero comprender que cuando aplicamos tecnologías nuevas, por ejemplo esta, vamos desengañándonos. Vamos descubriendo la verdad y probablemente conforme vayan los años vaya esto cambiando más. Acá en el hospital, acá en el instituto desarrollamos esta técnica de modos, ¿no?, para hacer pruebas de sensibilidad en medio líquido, y observen ustedes ahí, ¿no?, la formación de cordones del Mycobacterium. Entonces con eso nosotros podíamos decirnos si un paciente tenía tuberculosis e incluso podíamos decir si era MDR finalmente. Ha sido muy útil en tiempos anteriores en pacientes incluso que no se le veía el bacilo de ácido resistente en el microscopio. La baciloscopía era negativa. Entonces esa técnica que ha sido superada, incluso esta técnica de Guilles también en medio a base de huevo para estudiar la sensibilidad del Mycobacterium tuberculosis por las pruebas moleculares. Entonces ahora hay estas técnicas que han sido patentizadas, ¿no?, y tienen marca comercial. El Genotype, el GeneXpert MTB-XDR, ¿no?, son comercializadas, ¿no?, por casas que venden, que van patentizadas. Es una empresa alemana. Entonces esta metodología nos permite ver tuberculosis y resistencia a rifampicina y isoniazida automatizada, y resultados en 5 horas. Entonces ya no tengo que esperar. Ustedes los médicos ya no tienen por qué esperar 42 días para que salga su resultado de tuberculosis.
sea, el Ministerio de Salud ya está implementando todo esto en la red de laboratorios que vamos a ver también al final. El genotype para segunda línea, ¿no? Second line, dicen, para los medicamentos, ofloxacina, moxifloxacina, biomicina, canamicina, capreomicina, ¿no? Este sirve para hacer el diagnóstico de XDR que vamos a ver. Igualmente, resultados ya no en semanas, días, sino en 5 horas. Igualmente, la del complejo Mycobacterium tuberculosis. Este sí se realiza en cultivos positivos. Este sí tiene que esperar a que crezca el bacilo, especialmente ahí en el MLI 960 también, y también en los Jensen. Desde otras micobacterias no tuberculosis que son clínicamente importantes, ¿no? Los países desarrollados, entre comillas, ¿no? Hay esa frecuencia, ¿no? De esas otras micobacterias, acá en el Perú no mucho. Pero esto también se hace en ya cultivos positivos. Esta sí es una técnica directa en muestras de esputo especialmente, en la que podemos llegar rápidamente al diagnóstico de las especies del complejo Mycobacterium tuberculosis. Esta nos diferencia, ¿no? 6 especies del complejo Mycobacterium, pero esta sí en cepa, ¿no? En cultivos positivos. Y el GeneXpert, que ha aparecido hace algunos 10 años más o menos, nos permite identificar rápidamente Mycobacterium tuberculosis y resistencia a rifampicina. Resultados en 2 horas. Eso ya lo tenemos, por ejemplo, en el Hospital Carrión, pero ellos no lo hacen, no lo hace la Dirección Regional de Salud. Estamos trabajando en el mismo ambiente, en la misma infraestructura, por decir, en la misma casa. Porque a mí me interesa, ¿no?, que ellos hagan estas pruebas rápidas para los pacientes del hospital. En los hospitales nosotros trabajamos con los pacientes que son referidos de los centros de salud, que tienen problemas de diagnóstico. Especialmente son pacientes que tienen tuberculosis, sospecha, y la baciloscopía está negativa. O están en tratamiento y tienen todavía problemas, digamos, con algún signo o síntoma clínico. Entonces, nosotros recibimos problemas y por eso es necesario que tengamos un diagnóstico rápido. El problema es de que, si bien la máquina lo entrega en 2 horas, los trámites administrativos duran 2 a 3 días. Entonces, bueno, por lo menos ya 2 o 3 días es mucho menos pues, que 6 semanas. No sé. ¿Cuál es la patogenia de la tuberculosis? Acá faltaba una lámina que trata del GeneXpert para ver drogas a segunda línea, que también ya se está implementando y también los resultados pueden salir rápido. Sobre la patogenia, es importante que siempre tengamos en cuenta la tuberculosis. El que quiere estudiar medicina interna o en general medicina, siempre tiene que saber tuberculosis, no solamente en el Perú, sino en todo el planeta. Porque cualquier cuadro clínico que no tenga diagnóstico, desde el cerebro hasta los pies, puede ser tuberculosis. Entonces, la patogenia de esta enfermedad es importante. Es decir, si ustedes toman una biopsia y encuentran macrófagos fagocitando
al bacilo es tuberculosis, ya les ayuda en ese sentido. Muchas de las tuberculosis, por ejemplo, meningia, cerebral, es decir, que no son muy accesibles, al ver solamente un macrófago por ahí, ya estamos sospechando de tuberculosis. Por ejemplo, en otros órganos, como ganglios, médula, hueso, si vemos granulomas con células gigantes de Langerhans, fibrosis, calcificación, también es altamente sospechosa de tuberculosis. Puede ser que la bacteriología, como sucede de repente en un 10% finalmente de casos en total, y casi 60% de los casos extrapulmonares, es decir, fuera del pulmón, la baciloscopía va a ser negativa y el cultivo también negativo, especialmente, por ejemplo, en pediatría también. Entonces ustedes tienen pues que sospechar muchas veces nada más la tuberculosis y de repente si es posible ver granulomas, ¿no?, en el tejido respectivo. En pulmón especialmente se produce inflamación luego un exudado, que es la expectoración purulenta que nosotros vemos en los pacientes y que es la muestra biológica que tienen los bacilos. Allí es donde vamos a ver la baciloscopía positiva. Allí es donde vamos a ver los bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces, muchas veces los colegas neumólogos vienen y me dicen: oye, Iván, pero este paciente tiene expectoración, ¿no?, amarillenta, incluso con rasgos de sangre. ¿Por qué la baciloscopía sale negativa? Entonces, el 80% de los casos que tienen puesto exudado no van a ser tuberculosis, pero sí es un signo de tuberculosis. Puede ser de repente que sea un asma que está complicado, se ha infectado, incluso puede ser una neoplasia. Entonces siempre entra en el diagnóstico diferencial la tuberculosis en ese sentido, también con exudado. Luego viene el caso líquido, que es como un queso, pero medio líquido, ¿no?, como ese queso para untar que hay en las tiendas. Luego viene el caso sólido, que es como el queso, ¿no es cierto?, sólido. Luego se necrosa el tejido y finalmente se forman cavernas. Igualmente, vienen los neumólogos que dicen que tiene unas tremendas cavernas en la radiografía. ¿Por qué la baciloscopía sale negativa? Entonces, estos son patogenias que son importantes para que ustedes sospechen siempre tuberculosis. Pero también para que sepan pues, que no todo lo que es así es tuberculosis. Ahí ya es decisión de ustedes, los médicos, ¿no?, de dar el diagnóstico de ese paciente. En esta patogenia se produce también una reacción inmune, pero de tipo celular, no es de tipo humoral. La reacción celular es por linfocitos, T-CD4 especialmente. La reacción humoral es por anticuerpos. Entonces, una cosa son las células T y otra cosa son las células B, pero con ambas reacciones inmunes nosotros podemos hacer pruebas de laboratorio. Entonces, lo que se ha hecho es desarrollar pruebas que se llaman de liberación de interferón gamma, que es una citoquina de la reacción inmune celular. Y entonces tenemos el cuantiferol T-bemol y el ELISpor, que son dos pruebas que son similares al PPD o tuberculina. Pero son alternativas que tenemos para hacer el diagnóstico de la infección pulmonar, que vamos a explicarlo en un momento. Entonces, la patogenia, así rápida, y la patogenia, como les decía, la transmisión en la comunidad con sus estadios clínicos,
se da de esta manera. El humano es el único que produce el aerosol infeccioso. O sea, ya sabemos que el Mycobacterium bovis no ha sido del origen de la tuberculosis, también acá en el Perú. Este aerosol infeccioso produce infección o reinfección. Esta infección puede transformarse en infección latente o en tuberculosis activa. La infección latente puede pasar a tuberculosis activa. La tuberculosis activa se puede curar y finalmente quedar como infección latente. Pero donde vamos a ver que es importante que nosotros intervengamos como médicos, como servicio de salud, es acá, en la tuberculosis activa. Acá es donde interviene el Programa Nacional de Control de Tuberculosis, la Estrategia Sanitaria Nacional del Ministerio de Salud, como vamos a explicar un poco más. Tratando a los pacientes que tienen tuberculosis activa para evitar que produzcan aerosol infeccioso y produzcan más transmisión de esta enfermedad. Entonces es importante que nosotros participemos de estas cosas. Estamos aprendiendo microbiología. La microbiología siempre hay que aplicarla a la clínica, a la epidemiología, a la salud pública finalmente. Y por supuesto también a la salud individual de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros pacientes. Como les mencionaba, la tuberculosis multidrogoresistente es una definición que se establece por resistencia a por lo menos isoniazida y rifampicina. Ahí está. Puede ser resistente a isoniazida y rifampicina nada más, pero ya es heredero. Puede agregarse resistencia a etamoprol, a estrepto, a piracinamida, a ambas o a las tres, otras diferentes, pero siempre es multidrogoresistente. Entonces, esta es una forma de tuberculosis resistente a los medicamentos que es muy importante, porque isoniazida y rifampicina son los medicamentos más importantes de tratamiento. Y la XDR que se agrega a la rifampicina a fluoroquinolona y a dominictal. Entonces este también, como les decía, es muy importante. Y quienes fabricamos estas resistentes somos nosotros mismos, los servicios de salud. Los medicamentos contra la tuberculosis pues no son dulces, no son una torta, son horribles. Los pacientes muchas veces no quieren tomar estos medicamentos. 11 pastillas. Y entonces es importante que se haga una buena estrategia de tratamiento, como vamos a ver. Pero cuando no es así y el país es débil haciendo este programa de tuberculosis, se genera esto, tuberculosis extremadamente resistente. He visto morir, por ejemplo, médicos jóvenes con esta enfermedad. Porque especialmente los médicos no les gusta tomar sus propias medicinas. Las medicinas que recetan no las toman. Como les decía, la infección latente se diagnostica, ¿no? Como decía, con PPD. A ustedes seguramente, a todos les han debido pasar por este PPD, que se inyecta en la epidermis, se lee a las 48 horas y cuando hay 10 milímetros de induración de pápula se considera positivo. Eso quiere decir que se han infectado hace 4 a 6 semanas, más o menos. Es decir, yo tengo tuberculosis activa, estoy produciendo aerosoles infecciosos y más o menos hasta la 4ª silla ya se infectaron. Entonces, de acá recién a 4 a 6 semanas
tiene que hacerse un PPD para ver si viró a la positividad. Así se aplica el PPD. Y eso es el diagnóstico de infección latente de tuberculosis. Igualmente se puede hacer con el cuantiferón TB, que es una prueba alternativa. Así se aplica y así se lee. No haciendo, digamos, midiendo lo que se ha puesto rojo, no se ha puesto el eritematoso a la piel, sino la induración. Si mide más de 10 milímetros, positivo. Y entonces, cuando sale positivo, eso quiere decir que tiene la infección tuberculosa. Y de los que salimos positivos, yo también estoy positivo desde los 11 años más o menos, solo el 10%, o sea, 10 de cada 100 que tenemos el PPD positivo, se enferma 5% en los primeros 2 años y 5% en el resto de su vida. Yo todavía no me muero, entonces todavía tengo posibilidades de enfermarme porque estoy infectado. Entonces es importante también un componente, especialmente en los países desarrollados, entre comillas, hacer el tratamiento de esta infección latente. Pero digamos que nadie puede forzarnos. Si el médico ve que yo tengo el PPD positivo, me va a ofrecer, me va a decir: señor, usted puede recibir el tratamiento de la infección latente. Yo la puedo rechazar ese tratamiento. Puedo decir no, lo rechazo y estoy en todo mi derecho. Pero es otra estrategia importante, digamos así, para cortar la cadena de transmisión, como les decía, acá. No solamente tratamiento de la tuberculosis activa acá, sino también acá, en la infección. Tratando la infección latente, cortamos acá, ¿no es cierto?, para que no se produzca tuberculosis activa. Entonces, otro, digamos, foco de atención del programa de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis. Entonces, cuando ustedes sean selunistas, seguramente van a ir a una localidad y van a encontrar un programa de control de tuberculosis. El programa de control de tuberculosis hace 3 cosas básicamente: detección de casos, diagnóstico bacteriológico, a través de la coloración sin Nielsen, el cultivo y la prueba de sensibilidad, como les estoy mostrando en esta clase. Este es algo práctico, es algo que se hace, no es algo que, digamos, se queda ahí como conocimiento nada más. Ustedes van a tener que hacerlo, van a tener que dirigir esto. Entonces, ustedes llegan a su localidad y tienen que ver su información. ¿Cuánta tuberculosis tiene ese lugar? ¿Cuántos casos se están detectando? ¿Cuántos casos se están diagnosticando? Y principalmente cómo están administrando el tratamiento, como les decía. Ese tratamiento tiene que ser supervisado por la enfermera. Y si no es la enfermera, es una persona capacitada, garantizada que haga esa supervisión. Como les decía, son 11 pastillas. Y a nadie le gusta tomar 11 pastillas. Por eso se ha desarrollado esta estrategia, digamos, de tratamiento directamente observado. Es decir, estamos observando que la persona deglute sus pastillas. Entonces es lo que no quieren hacer los pacientes y eso genera resistencia. Y eso genera
multidrogresistencia. Y eso genera extremadamente resistentes y mortalidad, finalmente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene un componente que se llama el Comité de Luz Verde, que va y ve cómo está trabajando el país la tuberculosis y da dinero para tratamientos de multidrogresistentes y extremadamente resistentes. Esos tratamientos cuestan más o menos entre $10.000 a $50.000 por paciente. Entonces, no solamente son, digamos, un tratamiento más fuerte, como dicen, sino que también es más costoso. Y no solamente dura 6 meses, sino dura pues hasta 2, 3, 4, 5 años. Pero nosotros, yo tuve la suerte de estar en el Programa Nacional de Tuberculosis en los años 90 y les decía, dejamos una estructura en ese programa que hasta ahora funciona, por lo menos en la parte del laboratorio y también en la parte de enfermería. Hay establecimientos de salud que solamente recolectan muestras y los envían a laboratorios que hacen solo la población sin Nielsen. Otros laboratorios, como el Hospital Carrión, hacen cultivo también. El laboratorio regional ya hace pruebas de sensibilidad y actualmente ya está haciendo, por ejemplo, el Gene Expert y las pruebas moleculares. Y el Laboratorio Nacional de Referencia ya hace pruebas, digamos, de identificación de micobacterias, cosas ya menos frecuentes. Y hay un laboratorio supranacional, que en nuestro caso es el chileno, que nos hace control a este laboratorio de referencia. Entonces hay un control, digamos así, de la calidad de los procesos que se están realizando para micobacterias. Entonces, nocardia y actinomyces, como les decía, son también otras dos bacterias que no tienen tanta, digamos, importancia académica ni clínica, pero son ácido-alcoholresistentes o tienen que ver con esta ácido-alcoholresistencia. Entonces, la nocardia es gran positiva, pero todavía no tiene, digamos, resuelto incluso su taxonomía, ¿no? Se está todavía estudiando, pero produce enfermedad, muchas veces puede ser importante, está en todo el mundo, ¿no? Y está en la piel, en el tracto respiratorio, ¿no? Pero se adquiere especialmente por trauma o por inhalación en climas tropicales. Produce enfermedades tanto en inmunocompetentes como en inmunodeficientes. Enfermedad pulmonar aguda, por ejemplo, entonces ahí es donde también se parece a la tuberculosis, pero no forma granulomas. Pero sí se diseminan al cerebro, por ejemplo, y pueden tener un mal pronóstico por eso. Y en la microscopía se les ve así. O sea, son bacilos gram positivos, ¿no? En redes. Eso es diferente al tuberculosis. Y cuando se le hace la coloración sin Nielsen también se ve todos esos filamentos ácido-alcohol-resistentes. Tenemos que diferenciarlo de tuberculosis a estas bacterias. Y actinomyces también se caracterizan porque, por ejemplo, puede confundirse con tuberculosis, pero el tratamiento, miren ustedes, el antibiótico de elección son otros, sulfonamida, flumoxazol, amikacina. Entonces, a veces los médicos pueden estar tratando la enfermedad por actinomyces como tuberculosis, ¿no? Pero se ve también en coloración Nielsen, como dice, modificada. No es la misma coloración de Nielsen, es una modificación. No se usa ácido clorhídrico, sino ácido sulfúrico.
Entonces, con esa correlación de síntese modificada, sí se le podría ver. Y se le ve en la correlación Gram, así también con filamento. Parecido también a la nocardia, pero finalmente la correlación Sin-Nielsen no es positiva, pero sí en la Sin-Nielsen modificada. Entonces son dos bacterias que tienen, como les decía, algo que ver con la ácido alcohol resistencia y que indudablemente es el bacilo de la tuberculosis el más importante de estas tres, de lejos. Ustedes van a tener que verlo en su práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Alguna duda? Muy bien, entonces, gracias por Ya terminó.